¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de los canales 28 en el estado de Chihuahua. El día de hoy vamos a platicar con el senador de la República, Javier Corral, sobre un tema muy actual, muy importante, que tiene que ver con las coberturas en radiodifusión y el derecho de las audiencias. Senador Corral, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Con mucho gusto, Sergio. Gracias por la invitación. El derecho a las audiencias es un tema definitivamente importante, pero yo quisiera irme primero al tema constitucional. ¿Por qué el derecho a las audiencias es considerado un derecho humano? Bueno, todos los ciudadanos tenemos reconocidos en la Constitución el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información y el derecho a la información. Y dentro del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, una de las formas para poderlo concretar en la vida cotidiana, en el intercambio cotidiano, es los derechos que podemos ejercer como audiencia, como los que recibimos contenidos de quienes tienen medios de comunicación y por lo tanto tienen un mayor privilegio y ventaja en términos de ejercicio de su libertad de expresión sobre los que no tenemos medios. Está vinculado el derecho de las audiencias con el derecho a saber, a conocer, a la información, por supuesto también al entretenimiento. Y desde hace muchos años en nuestro país se luchó porque estos derechos fueran reconocidos, así como son reconocidos derechos de los comunicadores, así como son reconocidos derechos de los concesionarios o de los trabajadores de los medios. También las audiencias constituyen un elemento muy importante dentro de este ecosistema de medios de comunicación. Diría yo que el más importante. El sujeto esencial de la democracia es el ciudadano y el destinatario final de cualquier medio de comunicación es el público, es la audiencia. Se deben los medios a sus audiencias y por lo tanto deben reconocer ante ellas derechos muy importantes. Uno y muy importante es el que los medios brinden información veraz, plural y agregaría oportuna como uno de los derechos que viene señalado en la ley, que es el primer derecho humano de las audiencias frente a los medios de comunicación. Ahora, necesito antes enmarcar un poco el asunto, porque cuando hablamos de derechos de audiencias, lo tenemos que distinguir del derecho de los lectores o de los usuarios de telecomunicaciones, o de los que son suscriptores de servicios digitales específicos. Audiencias nos refiere a servicios de radiodifusión. Y esos son los que se están protegiendo y tratando de garantizar, los que un ciudadano tiene frente a la radio y a la televisión abierta, como es este canal de televisión abierta, una señal abierta, pública, pero también frente a los sistemas de radio y televisión de paga, que se llaman audio y televisión restringidos. Sistemas de cable. Sistemas de cable, sistemas satelitales, en donde opera incluso una suscripción, en donde el ciudadano paga una suscripción. Y también frente a los programadores, que no son propiamente concesionarios, pero que tienen la posibilidad de producir contenidos y transmitirlos a través de estos canales de radiodifusión. Entonces, de lo que estamos hablando son de los derechos de esas audiencias. No de Internet. No de Internet, no de medios impresos. Esos tienen un régimen jurídico distinto. Hay derechos de usuarios de servicios de telecomunicaciones. Están inscritos también en la ley, pero son de otra naturaleza. ¿Y por qué nada más radio y televisión? Porque son concesionarios de un servicio público de que se concesiona megahertz o servicio de aire. Sí,
la naturaleza jurídica de esta regulación y de las condiciones que esta regulación impone a los concesionarios de estos servicios tiene que ver precisamente que se derivan de una concesión de carácter federal, porque utilizan un bien del dominio público que nos pertenece a todos, que es el espectro radioeléctrico del país, el cual el Estado les concesiona para brindar un servicio que en la ley puede tener distintos usos, pero uno de ellos es un uso comercial y es un uso muy importante. Y en ese sentido, al estar ellos utilizando un bien que el Estado les concesiona, el Estado puede imponer reglas específicas para la relación entre estas empresas, sus trabajadores, pero también sus públicos, sus audiencias. De ahí que estos lineamientos que ahora se están discutiendo en el país solo puedan ser aplicables a radio y televisión abierta, a radio y televisión de paga y a programadores en estos medios. Senador, ¿por qué o qué dio origen a esta regulación, tanto en materia constitucional como en las leyes ordinarias y ahora con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Televisión? ¿Cuál fue el motivo por el cual se plasma en la Constitución y en las leyes ordinarias? Bueno, esta pregunta es muy importante porque nos permite ubicar esta materia e incluso, yo digo, pues exhibir la mala fe con la que algunos actores, no solo de la radiodifusión concesionada por el Estado, sino distintos académicos o analistas, supuestos analistas políticos, editorialistas, han enderezado como crítica en estos días, al decir que se trata pues de una imposición de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que ahora quiere censurar a los medios de comunicación y que quiere limitarlos y que quiere definir, dicen, qué se dice y no se dice en la radio y la televisión, como si esto fuera una invención de la presidenta de la República. Y esto no es así. Los derechos de las audiencias tienen, por lo menos ya en nuestro país, más de una década de estar dentro de nuestro sistema jurídico, tanto constitucional como legal. Y fue fruto de una larga batalla, Sergio, de muchas organizaciones sociales, de grandes investigadores de la comunicación, académicos, profesores, docentes, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, que fuimos impulsando desde hace mucho tiempo la necesidad de que nuestro orden jurídico garantizara el que los ciudadanos reciban contenidos veraces, que tengan derecho de réplica frente a la televisión, frente a la radio, que se les permita distinguir en los contenidos cuando realmente son contenidos noticiosos de cuando es publicidad o propaganda pagada, y sobre todo cuando la información tiene realmente el cauce de una noticia y cuando tiene el cauce de una opinión pues de carácter personal del comunicador. Esto viene desde el 2014. Refiero el 2014 porque ahí se pudo concretar, después de muchos años de batalla, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, que fue reglamentaria de una reforma constitucional que se derivó del Pacto por México. Recordarás que el Pacto por México hizo un conjunto de reformas de carácter estructural en el país, no todas afortunadas. En materia de telecomunicaciones fue muy afortunada la reforma, sobre todo en materia constitucional, porque ahí se colocaron bases muy importantes para la transformación de la radio y la televisión en México. La primera y muy importante fue considerar el servicio de radiodifusión como un servicio público. Y por lo tanto el Estado obligado a garantizarle a toda la población un servicio como este y por supuesto a reglamentar su uso. Antes las leyes consideraban a la radio y la televisión como una mera industria, como una actividad industrial. No es lo mismo regular una industria o una actividad comercial a regular un servicio público. Ese tiene características muy importantes. Y derivado de esa gran reforma, y yo digo de esa
que fue la piedra angular de la reforma de telecomunicaciones del 14, pues se derivó incorporar derechos de las audiencias. Y precisamente en la ley del 14, ya la ley reglamentaria, se definieron estos derechos. O sea, lo que estamos ahora debatiendo viene desde el 2014. Ahí fue la primera vez que se enlistaron esta serie de derechos en la ley. Pero luego vino una contrarreforma. En el 2017, senadores del PAN y senadores del PRI, encabezados por Dorin, Federico Dorin, que era senador del PAN, y que tradicionalmente ha sido correa de transmisión de los intereses de concesionarios de televisión, pues buscan congraciarse con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y han sido el conducto y el cauce para presentar ese tipo de iniciativas. Presentaron una contrarreforma para eliminar de la ley los derechos de las audiencias. Y obviamente esa reforma, que fue escandalosa por muchas cosas que quitó de lo del 2014, fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte, por supuesto, que invalidó la reforma del 2017. No entró a definir muchas cosas de fondo, pero la reforma la anuló por completo. Y faltó que se reincorporaran legislativamente las cosas que se le habían eliminado. En el 2025, como a ti te consta porque participaste como concesionario de televisión social, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa de nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en esa iniciativa se reincorporaron los derechos de las audiencias. Ahí se retomó todo lo del 2014 y se fortaleció la figura de los defensores de las audiencias, que si quieres ahorita hablamos de ello, para que dejaran de ser pues una figura decorativa y que tuvieran realmente posibilidades de hacer recomendaciones a los medios sobre pues conductas que fueran violatorias de estos derechos humanos. Bueno, esa es la historia de este tema. Ahora, en estos conversatorios, ¿cuál fue, con respecto al derecho a las audiencias, cuál fue la actitud de la industria de la radio y la televisión con respecto a las audiencias? ¿Ahí se manifestaron en contra? Es muy importante esta parte. Derivado del proceso de reforma, abrimos una jornada, varias semanas, de conversatorios públicos, un parlamento abierto, para discutir todos y cada uno de los temas de preocupación. Concurrieron todos los actores que quisieron. Por cierto, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión tuvo no uno, varios representantes. Acreditaron en cada una de las mesas de cada uno de los conversatorios de las 4 semanas, duramos casi un mes, distintos ponentes. Unos eran abiertamente representantes de la CIR, otros eran abogados que iban a nombre de, pero que sabíamos que representaban el punto de vista de la Cámara. Nunca hubo realmente en ese momento un embate o una crítica al derecho de las audiencias. Eran otras sus preocupaciones, porcentajes de publicidad, la retransmisión de señales, el tema del streaming. A ver, eran otras preocupaciones, sanciones, multas, el que se habían eliminado de la anterior ley procesos de consulta, una petición que fue muy válida, que se recogió. En fin, el registro público de concesiones y concesiones de radio y televisión. Nunca hubo ahí una objeción abierta y declarada en contra de los derechos de las audiencias. De hecho, prácticamente salió de consenso en el conversatorio. Al final, muchos se sintieron satisfechos con el ejercicio, se sintieron tomados en cuenta porque no todas las posiciones de todos avanzaron, pero
parte de las posiciones de todos sí lograron incorporarse a la ley. Y fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque pues, todo el mundo celebró el ejercicio, felicitaron el ejercicio, estuvimos de acuerdo. Y bueno, y se reincorporaron los derechos de las audiencias en la ley, porque los lineamientos no dan los derechos de las audiencias, los que dan los derechos de las audiencias es la ley en materia de radio y televisión. Cuando hablas de los lineamientos, es ahorita lo que se está discutiendo. Es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es el nuevo órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ha emitido, mediante una convocatoria, un proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Es una obligación que tuvo. Es una obligación derivada de la ley. De la ley. La ley le impuso al Pleno de la Comisión expedir los lineamientos que garanticen los derechos de las audiencias, establecer los plazos y procedimientos, así como los mecanismos de revisión y de sanción en caso de incumplimiento. Por cierto, los lineamientos no contienen ninguna sanción. Estas están en la ley. Y ya fue aprobada. Y ya fue aprobada. Pues, fue aprobada la ley. En realidad los lineamientos no generan ningún tipo de sanción. Lo único que hacen es generar las herramientas, los instrumentos, los procedimientos para hacer válidos los derechos de las audiencias. Y entonces abrió un proceso de consulta, porque ni siquiera estamos hablando de algo que ya es definitivo. Es un proceso abierto que está en marcha, ¿sí? Se dieron 20 días hábiles para consultar, para que cada actor ciudadano en general pueda hacer llegar su punto de vista sobre estos lineamientos, que por cierto, es muy importante que los ciudadanos, que quien tiene realmente interés en este tema, vaya directamente al portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y baje el proyecto de lineamientos para que realmente sepa de qué se trata, porque se han dicho tantas mentiras y tantas distorsiones, pues aprovechando que estamos en un momento de mucha polarización política todavía, porque persiste esta polarización, yo lamento que así sea, pero es una realidad. Y este debate está siendo permeado por esa polarización en la que ya no se discuten razones ni méritos de los proyectos o realmente lo que dicen los textos, sino es un ánimo permanente de revancha, de descalificación, de confrontación, de descalificación permanente sobre lo que el gobierno promueve y los opositores o los adversarios rechazan. Pero se han dicho cosas pues, que están totalmente fuera de la ley. Yo creo que la crítica versa en torno a que se pretende censurar con estos lineamientos, que es una censura hacia los medios de comunicación electrónicos. Bueno, eso es absolutamente falso. En el diseño de los lineamientos no hay absolutamente nada contrario a lo que ya está en la ley, ni siquiera más allá de lo de la ley. Pero además, la censura, recordemos que es un mecanismo previo a quien va a emitir una información o a quien va a expresar una opinión. Son mecanismos que impiden que esa voz se exprese. Los lineamientos lo que buscan es atender quejas de los ciudadanos frente a algún tratamiento indebido por lo que ya se haya dicho de él o de cualquier persona en general. O sea, no es un mecanismo de censura previa, es un mecanismo de responsabilidad ulterior a lo que un medio hace o dice con relación pues, a la reputación de una persona, ¿sí? Etc. Entonces, no hay un mecanismo de censura, lo digo tal como es. Pero aquí estás hablando del tema de la réplica, en un momento dado,
de una persona que se ve afectada por lo que se comentó, se transmitió, pero ¿habrá algún tema que no tiene que ver específicamente con el honor o la verdad de una persona en individual, sino de un tema general colectivo y que se diga una cosa que no tiene un fundamento y que afecta a la colectividad por la falta de veracidad, ¿no? Sí, hay varios derechos, vamos a decirlo en términos de audiencias. Yo señalaba el derecho a una información veraz, plural, oportuna. Este es un tema de suyo trascendental y muy importante. Los ciudadanos tienen el derecho de que un medio de comunicación que es concesionado por el Estado represente la pluralidad de voces que representan la realidad política de nuestro país. Un medio no puede comprometerse con un partido político, no puede comprometerse con una campaña electoral específica o con una candidatura. Tiene que darle espacio a las voces distintas, a todos los partidos, a todas las candidaturas. Eso es la pluralidad, pero no solo en lo político, en lo social, en lo económico, en lo científico, en lo cultural. Cuando un medio se compromete con una ideología, está violentando un derecho fundamental del público a recibir información plural y por lo tanto puede quejarse de esa conducta de ese medio, aunque no sea una afectación personal a su reputación, como dices tú, sino un tema colectivo, puede hacer llegar ante el medio esa queja. Bueno, porque luego se ha dicho que este es un mecanismo de censura porque el gobierno va a decidir qué dicen y qué no dicen. Pues esto no es cierto, ni en la ley ni en los lineamientos, porque prácticamente todo el procedimiento previsto en los lineamientos es autorregulatorio. O sea, interno. Es interno de los medios. De los medios. ¿Cuál fue una de las obligaciones que la ley creó para los medios de comunicación? Insisto, radio y televisión, abierta y de paga, que tengan un código de ética. Ese código de ética no lo va a escribir el gobierno, pues lo va a escribir el propio medio de comunicación. Y ahí va a señalar cuáles son los compromisos que esa televisora o que esa radiodifusora tiene con sus públicos en términos éticos, en términos de imparcialidad, en términos sociales, en términos de respeto a los derechos humanos, en términos de respeto a la igualdad esencial de las personas, a la no discriminación, las facilidades de acceso que le va a dar a las personas con discapacidad. Entonces hay un código de ética, el código de ética el medio lo define. La ley también impone que ese medio de comunicación debe nombrar un defensor de audiencia, que es una figura que el medio nombra. La ley establece algunos requisitos para nombrar a ese defensor de audiencia. Pues obviamente que no sea parte de la empresa como socio o como trabajador, sino que sea una persona que tenga experiencia pues, en comunicación, en derechos humanos, etc. Y ese defensor de audiencia es el que recibe la queja que presenta un ciudadano frente a los contenidos que le son violatorios de sus derechos. Y hay un procedimiento que establecen los lineamientos. Eso es lo que establecen los lineamientos. Días, cómo hay que presentar la petición, lo puedes hacer hasta por correo electrónico. El defensor recibe tu queja, la analiza, si le parece que es aceptable, la admite, la revisan con la empresa y en todo caso ese defensor le hace una recomendación al canal de televisión, a la estación de radio para que rectifique la conducta. Y en ese momento no hay ninguna intervención de autoridad externa. Ninguna. Todo este proceso a nivel interno. Todo este proceso es autorregulatorio. La designación del defensor de audiencia. Acabo de leer esta mañana a una articulista que se dice
honesta, intelectualmente hablando. Acabo de leerla decir que el gobierno nombra a los defensores de las audiencias. Es que es un mínimo de rigor el que hay que pedirles en su crítica a estas cosas. Que lean los lineamientos. Es más, que lean la ley, porque todo esto viene desde la ley. O sea, ¿qué hacen los lineamientos, Sergio? Los lineamientos lo que hacen es establecer el procedimiento para que ese derecho se pueda ejercer. Ante quién presentarlo, cómo presentarlo, cuánto tiempo tiene el defensor de audiencia del medio para responder, qué pasa si no se le admite esa queja. Ahí sí entra la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. A ti se te presenta tu defensor de audiencia y te dice: nosotros tenemos aquí una queja de un ciudadano que se sintió ofendido por esto. Dice que se le viola su derecho, yo creo que sí. Y el concesionario dice: no, pues yo creo que no. O sea, ¿es una recomendación? Es una recomendación. Y el concesionario dice: no respeto tu recomendación. Así es. Ahí interviene. Si el concesionario dice: no acepto tu recomendación, el ciudadano puede ir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones o incluso el defensor de audiencia. Cualquiera de los dos puede recurrir a la comisión, que tiene además una unidad especializada en este tema y que no es de ahora. Por cierto, es un personal que tiene ya, pues desde el IFT, desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un personal que ya ha tenido experiencia en criterios, en criterios de interpretación de este tipo de casos. Senador, entonces, ¿cómo hacer compatible el derecho a las audiencias con el derecho a la libertad de expresión? Bueno, no se contraponen. La libertad de expresión es un derecho que nos pertenece a todos. Los que tienen el privilegio para sí de tener medios de comunicación lo hacen a través de ellos. Los ciudadanos que no tenemos medios de comunicación la ejercemos a través de nuestros derechos de audiencia frente a esos medios. Intervenimos complementando el ejercicio de esta libertad. Ahora bien, ninguna libertad es ilimitada, o en nombre de ninguna libertad se puede cometer excesos o abusos o violaciones a otros derechos humanos. La libertad de expresión en México tiene sus límites en la Constitución y esos son. Y tiene otras restricciones en otros artículos de la Constitución. Los derechos de las audiencias fortalecen la libertad de expresión, no la debilitan, porque defender los derechos de las audiencias es defender el derecho al honor de las personas, su reputación, a información verídica, veraz, información que sea presentada como noticiosa, pero que si es pagada o es publicidad, se identifique como tal, ¿no? Y en ese sentido, gana el derecho a la información y la libertad de expresión. O sea que el derecho de las audiencias, en cierta manera, incentiva el profesionalismo, la objetividad. No hay duda, así lo ha confirmado el mundo. No somos el primer país en regular y proteger los derechos de las audiencias. Lamentablemente, somos algunos de los que más duraron en hacerlo, pero hay casos en América Latina, en Europa, en Asia, en África, de países que han regulado los derechos de las audiencias, y el resultado no solamente es el fortalecimiento de las libertades de expresión, de información, del derecho a la información de los ciudadanos, el profesionalismo con que los medios actúan, porque hay más cuidado en lo que hacen, porque saben que hay un defensor de la audiencia en su propio medio que les dará una recomendación. Ahora, hay que volver a repetir algo que es fundamental. Tan enemiga de la libertad de expresión es la censura como la calumnia.
la calumnia y la censura demeritan el verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Y los derechos de las audiencias lo que buscan también proteger es a los ciudadanos de calumnias y de mentiras, de imputaciones falsas. ¿Mediante qué instrumento? El derecho de réplica. Por cierto, la ley y los lineamientos derivan el ejercicio de este derecho de la actual ley reglamentaria al sexto constitucional en materia de derecho de réplica, que se lleva mediante un procedimiento expedito ante un juez. Ese derecho sirve para todos los medios. Ese sí, medios escritos, digitales, radiodifundidos, etcétera, porque es una ley general del derecho de réplica para todo tipo de información. Estos lineamientos solo están referidos a radiodifusión, radio y televisión. Y por eso yo considero que no hay ningún riesgo de censura. Al final, se dice, bueno, al final tiene que actuar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones si el concesionario una y otra vez se niega a cumplir la recomendación, porque hay todavía un paso previo a la etapa final. Si el concesionario no acepta la recomendación y viene en queja el ciudadano, la comisión insta al defensor de audiencia para que vuelva a presentar pruebas y la recomendación ante el concesionario. Si éste finalmente tampoco vuelve a aceptar, entonces la comisión toma el caso, revisa la queja, las pruebas, los testigos, que son la prueba, pues, tanto de audio, de imagen, que en estos casos actúan. Esos son, vamos a decir, los testigos de una queja, que son, pues, fragmentos de audio o de video, y ya resuelve. ¿Y qué resuelve? Un procedimiento administrativo. No es penal. Esto no es penal. Este es un procedimiento de sanción económica, que está previsto no en los lineamientos, en la ley, y que tiene primero un procedimiento administrativo en donde, pues, obviamente hay una medida de prevención, tiene un derecho de audiencia y luego una resolución. Y todo ello es un procedimiento público, transparente. Incluso la decisión final de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene que ser en sesión pública, porque es por ley que todas las sesiones de este órgano regulador sean públicas y tengan que estar sustentadas, transparentadas. Senador, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el sector de la industria de la radiodifusión se ha manifestado en contra? ¿Qué es lo que hay detrás realmente de estas manifestaciones de crítica y de negación a lo que se está previsto en los lineamientos? Es una posición muy antigua, es una postura muy antigua de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, basada en un discutible principio de que no hay mejor ley que la que no existe. Es la falta de responsabilidad frente a sus propias audiencias, de las que dicen se deben o a las que dicen deberse. Desde siempre han buscado eludir cualquier responsabilidad frente a sus auditorios. Quieren ser los dueños únicos del ejercicio de la libertad de información y de la libertad de expresión. Creen que los medios son titulares exclusivos de la libertad de expresión. Pero además tienen un problema desde hace mucho tiempo de una cultura que, pese a el relevo que ha habido en algunas corporaciones entre generaciones, persiste. Creen que son dueños de los medios que operan. De las concesiones. Se sienten dueños de las concesiones cuando solo son concesionarios por un tiempo determinado
para el usufructo de esa concesión. Y por lo tanto se creen dueños de una parte del territorio nacional. Y no admiten que el Estado imponga modalidades al ejercicio de un bien público como es el espectro radioeléctrico. Yo creo que es un tema cultural de una vieja postura de intocabilidad. De hecho, ya no tienen ni siquiera la importancia que tenían antes. Han sido desplazados los grandes monopolios comunicacionales por la diversidad y multiplicidad de redes sociales y de medios sociales y medios comunitarios y medios indígenas, en fin. Ya hay un nuevo entramado que va avanzando en el país, que va generando un nuevo mosaico. Yo creo que es esa resistencia desde hace mucho tiempo, pero que es una resistencia pues muy irracional, la verdad. No tiene sustento. Muchos de ellos que tienen concesiones en otros países son sujetos de normas similares como estas, algunas incluso creo que más drásticas. Es esa resistencia a reconocer que el ciudadano pues, es el sujeto esencial de la tarea a la que se dedican. ¿Qué experiencia internacional existe con respecto a la legislación ya del derecho a las audiencias y cuáles han sido sus efectos en donde estos han aplicado y están vigentes? Bueno, simple y sencillamente nuestro país vecino tiene una larga tradición en este tema. Francia, Alemania, el caso de Argentina, muy importante el caso porque es un caso latinoamericano muy cercano a nosotros, casi en el mismo tiempo en el que acá se producía la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, allá se había ya emitido la Ley de Servicios Audiovisuales, que incorporó derechos de las audiencias. En estos países, los derechos de las audiencias son garantizados sin ningún problema, no representan motivos de censura. Yo creo que ha redundado en un mejor ejercicio del periodismo y de la responsabilidad social. Hay casos muy concretos. El otro día en este espacio que tiene el gobierno de México, que se llama Derecho de Réplica, que encabeza Luisa María Alcalde Luján, la consejera jurídica, presentó muy bien expuestos los lineamientos, porque como todo lo que producen las instancias del gobierno se lo achacan directamente a la presidenta, o todo es un golpeteo directamente a la presidenta de la República, pues ella tuvo que salir como consejera jurídica a explicar el alcance de estos lineamientos y a decir, a ver, pues esto viene de la ley que propuso la presidenta, viene así, 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 es un proceso que está abierto, ¿no? Tuvo que explicar. Y bueno, también dada la naturaleza jurídica del órgano regulador, que sabemos que ya no tiene autonomía constitucional. Esa sería, por ejemplo, en el caso mío, la crítica que es válida de algunos de los detractores, ¿no? Decir, es que ya no tiene autonomía constitucional la comisión. Pues no, fue una comisión que ahora tiene un carácter desconcentrado de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Federal. Sin embargo, es un órgano colegiado, con reglas de transparencia, con reglas de consulta, tiene que fundar y motivar todas sus decisiones, las tiene que transparentar. Yo digo que eso garantiza que una queja que conozca al final la comisión se pueda definir y resolver de manera objetiva. Tampoco creo, ni creo sinceramente que la Presidenta de la República esté interesada en meterse en especificidades de los medios, ¿no? Hay otros instrumentos para el Estado que se tienen. Senador, ¿por qué la resistencia en los contenidos informativos de cuando uno da la información se debe de admitir como tal, es noticia,
pero cuando viene la opinión, hay que precisar que esta no es una información, sino que es la opinión del conductor o una línea editorial. Inclusive aquí en el Canal 28 años atrás, Ajá. cuando daba yo la información, se pasaba tal cual, pero cuando ya emitía mi opinión, pasamos un texto que decía opinión de Sergio Valle. Eso es lo que se pide. Exactamente lo que tú hacías antes, eso es lo que se pide. Que cuando termina la noticia, cuando termina el reportaje y empieza el comentario editorial, la valoración personal, pues con la valoración y la formación que cada comunicador tiene. En términos reales, la objetividad completa no existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo está decantado por una formación ideológica, política, social, académica, etc. Bueno, lo único que se pide es que cuando se entra a la valoración personal, se identifique que esa es la opinión de Sergio Valles. Mira, en el régimen de los medios de comunicación impresa, esa distinción sí está hecha. De hecho, los artículos de opinión están señalados como eso, artículo de opinión. Hay medios que han concentrado en 2 páginas centrales los artículos de opinión, y son las páginas de opinión. Incluso dice ahí, la casa editorial no responde por lo que dice este señor. Incluso hay otros que dicen, las opiniones vertidas en este espacio son opiniones del autor del artículo, no de la casa editorial. Bueno, hay otros periódicos que ya no concentran todos los artículos de opinión en medio, sino que los van distribuyendo a lo largo de todas sus páginas, pero en todas las columnas dicen columna de opinión, artículo de opinión, porque se distingue la opinión, la valoración de lo que es presentado como noticia. Ahora bien, ya ni siquiera los lineamientos piden eso, que en cada opinión que vayas a dar tú se ponga opinión de. Ahora lo que se pide es que al principio y al final del programa se aclare que en ese programa indistintamente se ofrecen noticias y opiniones del conductor. Ya ni siquiera en cada nota o en cada columna. Al principio, en este programa, el conductor emite noticias y opiniones de manera indistinta, para que la gente sepa que en algún momento estará escuchando una noticia y en otras estará escuchando una opinión. Pero también los lineamientos piden que se distinga cuando una noticia realmente es información y cuando es publicidad. Propaganda. Propaganda. Para que la gente sepa que cuando una sección de economía le está hablando de que el crecimiento de Banamex y que tiene ya tantas sucursales y que Banamex se ha colocado como la principal institución de crédito y de beneficio para el país, etc. Estoy poniendo un ejemplo. Claro. Eso puede ser como un reportaje. En realidad es propaganda. Y muchas noticias bursátiles, financieras, económicas, casi la mayoría de esos programas son pagados. Y la gente cree que realmente son noticias imparciales, neutrales, ¿no? No son neutrales. Tienen un patrocinio atrás, que lo único que hay que decir es patrocinado por Banamex. Claro. Distinguir de quién es el patrocinio de esa información. Porque esa es una ventana de proyección comercial, pero también puede existir la propaganda del punto de vista político, electoral o oficial. En la radio, por ejemplo, yo recuerdo una de mis malas experiencias de la segunda campaña a gobernador. Bueno, la primera también fue muy duro en eso, pero persistió todavía en la segunda campaña a gobernador. A mí me ofrecían entrevistas de radio pagadas. Sí, te entrevistamos, pero son pagadas. Porque como ahora nos quitaron ya, decían, los spots, como ya nos quitaron el poder vender spots de la radio y la televisión, los partidos políticos y los candidatos, ¿sí? Dicen, pues ahora las entrevistas van a ser pagadas.
Y entonces empezaron a vender esas entrevistas. Bueno, por lo menos que se dijera, a ver, la entrevista que le vamos a hacer aquí al candidato, pues está financiada por él. Éntrenle. Entonces, ese tipo de cosas son derechos de las audiencias. Pero un tema en que no hemos abordado, Sergio, y que es bien interesante, y que fue un gran avance de esta reforma del 2025, la presidenta de la República no solamente buscó que se fortaleciera la defensoría de las audiencias y que existieran estos códigos de ética como un ejercicio autorregulatorio de los propios medios, ¿sí? También buscó, y tuvo mucha sensibilidad para ello, debo reconocerlo, porque yo trabajé todo ese tema. A mí ella me pidió que yo apoyara todo el proceso de conducción de esta discusión y el dictamen de la ley. Fueron los derechos de las audiencias con discapacidad. El lenguaje de señas, el subtitulaje, que es tan importante, y sobre todo obligar a que por lo menos uno de los programas nacionales de noticias y uno de los programas infantiles tuvieran subtitulaje y lenguaje de señas. Y esta es una forma de acceder de audiencias a un servicio de radio y de televisión que no pueden, por lo menos algunos, escuchar, las personas sordomudas, ¿no? Y entonces, estos son derechos incluidos en la ley y que también están reglamentados en los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Pero que son realmente un requisito mínimo desde el punto de vista temporal de la programación. Porque quiero decirte que en el Canal 28, en sus contenidos, el 60-70% de la programación ¿Sí? está hecha para personas con capacidades diferentes auditivas. La mayor parte de nuestra programación está películas, series subtituladas. Claro. Y si una concesión social como nosotros lo puede hacer, tiene esa capacidad de infraestructura para hacerlo, yo creo que para las grandes industrias de las televisiones es algo mucho más sencillo de hacerlo, de invertirle realmente mínimo en costo. A ver, realmente ya los medios técnicos y tecnológicos, el desarrollo de la tecnología en términos de la conversión del lenguaje a subtitulado es una inversión mínima. No debieran por qué oponerse a estas cosas. Tan importante como los derechos de la discapacidad, en la ley se establecieron los derechos de las audiencias infantiles. Y esos son, al menos para mí, los más importantes. Porque nosotros, si a alguien tenemos que cuidar en la recepción de contenidos televisivos y de radiodifusión, es a los niños. Porque los niños es un sujeto especial en formación. Y es una edad en la que los niños todos lo absorben como esponjita, todo lo recogen. Y debemos tener mucho cuidado con estos contenidos. Y ahí los derechos de las audiencias establecen cosas muy importantes para que a los niños la programación sea una programación idónea a su edad, para que en las caricaturas, por ejemplo, en los programas cómicos de entretenimiento, de diversión, pues no prevalezca la violencia, la guerra, el odio, la sangre, el baño el charco de sangre que se convierten a veces algunas pequeñas series infantiles. En la ley están los lineamientos de las audiencias de los niños y en los lineamientos la forma de asegurarlos. Y por cierto, en la ley, la única sanción que es realmente fuerte, que puede llegar a suspenderle la programación o el programa a un concesionario, es cuando viola los derechos de las audiencias infantiles. Porque la programación infantil es una de las mayores preocupaciones fue de las mayores preocupaciones de los derechos de las audiencias. En estos momentos se está discutiendo, abriendo la posibilidad para que la gente participe en estos lineamientos. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estos lineamientos
pudiesen cambiar lo que la ley ya está establecido en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, o simplemente se están adaptando estos lineamientos? A ver, esa pregunta es clave porque lo que sí ofrecen los lineamientos son algunas definiciones en cuanto a distinguir información noticiosa de opinión, diferenciar información de publicidad, garantizar el derecho de réplica, garantizar información veraz, plural, oportuna. Ahí hay definiciones. Las definiciones a veces suelen ser de diversa interpretación. Todo lo que sea concretar y precisar la definición de estos temas será positivo. Si todavía se puede hacer una mayor precisión, hay que hacerlo. Pero no se puede cambiar mucho más, porque todo viene de la ley. Lo único que los lineamientos están ofreciendo es el procedimiento para cómo hacer exigible esos derechos que ya la ley tiene. De hecho, los lineamientos no pueden cambiar las sanciones. Yo acabo de escuchar a un radiodifusor decir que, pero ¿cómo que nos van a multar? Pues ¿cómo? Si las multas están desde siempre, desde siempre. Sí. Desde 1964, en aquella vieja ley de radio y televisión de 1964, siempre ha habido sanciones económicas. Incluso cancelación, revocación de concesiones, suspensión de concesiones. No refrendo de concesiones. A ver, las multas y las sanciones siempre han estado ahí, siempre. Por cierto, con leyes verdaderamente inquisitorias. La ley de radio y televisión del 60 era brutalmente inquisitoria, ¿no? Entonces, pero estuvieron muy felices durante 40 años con esa ley. Cuando vino la transición democrática y quisieron seguir siendo un poder sobre los poderes, pues ya no estuvieron de acuerdo. Entonces, el gran tema. Los lineamientos están ahí para ser consultados, para opinar, para proponer, para aportar una idea mejor, incluso alguna definición que pueda ser mejor en términos de la conceptualización, ¿no? Aunque va a ser difícil, ¿por qué? Pues porque estos lineamientos toman el estándar internacional. Lo tengo que decir como es. Estos lineamientos nacen como nacieron los derechos de audiencias en la ley y en la Constitución, pues de las batallas libradas y de la experiencia internacional del derecho comparado. De ahí vienen muchas de estas definiciones, están muy estudiadas, muy definidas, muy debatidas, muy discutidas ya. ¿Qué se va a pedir? Que no sean 7 días, que sean 15. Pues no, yo digo que un derecho de aclaración que no se sustancia rápido, pierde su efecto. No, pues si van a decir que se resuelva la aclaración en 40 días, pues nadie va a querer hacer eso, pues lo que la gente quiere es, se ha dado una inferencia indebida, una insinuación calumniosa o una franca calumnia, pues que sea lo más pronto que se pueda corregir y que ellos mismos lo reconozcan y se acabe el problema. Hoy por hoy, ¿cuál es la experiencia que se tiene en algunos casos de amarillismo, de información no verídica, de información descontextualizada? No solo eso, hoy ya hay excesos brutales en algunos canales de televisión que no solamente inventan la información, sino que agregan imágenes configuradas con inteligencia artificial o que producen diálogos telefónicos falsos entre personas que luego son reproducidos como noticias reales, cuando todo ha sido producido como una inteligencia artificial, como fake news, ¿no? Que le llaman al concepto de noticias falsas. La verdad es que hay un gran abuso y cada vez hay un mayor abuso al sobreponer incluso imágenes muy atrasadas a hechos actuales. Recordemos
cuando se dieron los hechos de violencia por la detención de El Mencho, que hubo pues distintos actos de violencia en algunas partes del país, que fueron ciertos, algunos de ellos, pero hubo otros que empezaron a circular, donde decía de las balaceras que había en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aparecían corriendo muchas personas y saliendo y se oían disparos y humo y todo eso, imágenes que pertenecían, no sé, a una guerra ya en Medio Oriente, un aeropuerto allá de no sé qué país del Medio Oriente, que se sobrepusieron para presentarlas como actuales de México. ¿Y cuántas veces imágenes de años pasados no se utilizan ahora como si fueran del día de ayer? Entonces, esos son casos que se verifican cotidianamente y es información falsa. Es información que va puliendo la percepción que la gente tiene de la realidad, pues la va puliendo de manera engañosa porque es falsa. Frente a esos excesos y abusos, por supuesto que en la legislación tenía que regularse ese fenómeno, y claro que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tenía de otra más que expedir lineamientos para que eso se pudiera aplicar. Pues no los queríamos nada más ahí en la ley como enunciados. Queremos que sean hechos, que sean derechos que se puedan exigir y que haya un procedimiento claro. Y lo he dicho, todo el procedimiento es autorregulatorio. Ahora, dentro de el monitoreo que uno puede observar en diferentes redes sociales o en participaciones en otros medios, observamos que realmente el auditorio aprueba esto. Pero por supuesto. Este proyecto. Es una opinión muy generalizada de que no les cuenten mentiras, de que les digan la verdad, que no manipulen la información. Eso es lo que se observa, ¿no? A ver, la verdad, aquí hay un gran error del PRIAN y del sector de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Tengo que decirlo como es porque son los que han soltado toda una campaña de descalificación a través incluso de sus plumas que les sirven. Algunos de sus voceros no formales, pero que están en distintos medios. Es un gran error oponerse a que las audiencias puedan defenderse frente a excesos o abusos de sus contenidos. Este no es un tema que no sea bien visto por los ciudadanos. Al contrario, sobre todo en los últimos años hemos visto excesos brutales de desinformación, de distorsión informativa, de noticias falsas. Y eso necesita un cauce para ser solucionado. Y yo lo que he visto es un respaldo entre la población muy importante en redes sociales, en los chats de las redes sociales, en el intercambio que hay con los propios medios en sus noticias, allá abajo donde ponen los periódicos o las estaciones sus comentarios en contra, ahí mismo, gente que los escucha o que los ve, ahí mismo les reprocha y les reclama. Yo creo que este es un desfase de la clase política mexicana, pero también es parte de la polarización en la que tenemos, en la que, como ningún otro debate, este muestra a veces la mezquindad, la falta de altura de miras, la falta de argumentos de la oposición. Y es un contrasentido. Varios de los legisladores del PRI y del PAN que han salido a criticar los lineamientos, aprobaron en el 2014 la ley de telecomunicaciones y la reforma constitucional. Yo he escuchado a varios dirigentes del PAN decir
de estos derechos de las audiencias como instrumentos de censura. Pues hay que recordarles que estos derechos de las audiencias se incorporaron en la ley fruto del acuerdo conocido como Pacto por México, en la reforma constitucional, y que derivó en su ley reglamentaria. Que luego ya algunos otros hayan querido cercenarlos, como fue su intención en el 2017, es otra cosa. Pero el consenso mayoritario de aquel tiempo así fue. Y concurrió el PAN y el PRI, y discutimos las definiciones. Yo participé. He participado en la redacción de, pues lo menos, yo creo que por lo menos las últimas 6, 7 reformas que se han hecho en esta materia en nuestro país, con excepción de la del 2017. Sí, la presidenta, la presidenta hizo una mención muy especial de tu iniciativa o de buscar el derecho a las audiencias. Yo fui un impulsor desde hace muchos años de estos derechos. Senador, el tiempo se nos ha terminado. Si desea cerrar con algún comentario final. Pues yo le exhorto e invito a todas las personas para que en temas como este puedan ir a consultar las fuentes directas, que lean los lineamientos, que participen en el proceso de consulta, que si tienen una idea con la cual mejorar estos lineamientos lo hagan. El proceso está abierto, se ha convocado para ello. Puedo asegurar que no hay riesgo de censura en lineamientos como estos. La ley es la base y nada de lo que está en los lineamientos contradice o va más allá de la ley. Y creo que frente a la época de desinformación, de polarización que tenemos, siempre es muy importante ir a la lectura de los documentos en forma directa, para que no nos cuenten, para que no nos engatusen, para que no nos engañen o para que no nos lleven al baile de la disputa política, electoral, o incluso de la defensa de estrictos intereses comerciales. Porque desde estas dos posiciones es desde donde se resisten los derechos de las audiencias. Yo creo que es un buen instrumento, yo estoy convencido de ello, yo voy a seguir defendiendo este tema y por supuesto que a las órdenes en cualquier momento para seguir andando en este asunto. Muchas gracias, senador, por la entrevista y seguimos pendientes de este tema para todo lo que pueda darse. Vamos a ver cómo quedan. Muchas gracias, senador. Al contrario, gracias, Sergio. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en la entrevista. Hasta la próxima.